Bueno, vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de conectar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y también de su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y también enseñarnos ah, del resto de Salmo 22. Y te damos gracias, Señor, por todo que tenemos, especialmente esa salud que fue hecha por Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y esta noche, hermanos, seguimos con nuestro estudio acerca de los salmos. Y bueno, vamos a terminar el Salmo 22, entonces vamos ahí. Salmo 22 y vamos al versículo 22. Salmo 22 y versículo 22. Y ya vimos en los primeros 21 versículos, básicamente la oración que el Señor había hecho en la cruz, y Él reflejó en sus aflicciones que pasó durante ese tiempo. Y versículos 22 hasta 31 van a mostrar algo diferente acerca del Mesías. Salmo 22 y versículo 22 dice: Contaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle. Toda la simiente de Jacob, glorificadle. Y temer de él toda la simiente de Israel. Porque no menospreció, ni abominó la aflicción del pobre, ni escondió su rostro de él, y cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la grande congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los pobres y hartarse han. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Acordarse han y volverse han a Jehová todos los términos de la tierra. Y humillarse han delante de ti todas las familias de las gentes. Porque de Jehová es el reino, y él se enseñoreará de las naciones. Comieron y adoraron todos los gruesos de la tierra. Delante de él se arrodillaron todos los que descienden al polvo, y sus almas no vivificaron. La simiente le servirá. Será contada a Jehová perpetuamente. Vendrán y anunciarán al pueblo que naciere su justicia que él hizo. Y básicamente esa última parte de Salmo 21 es como un ejemplo de lo que había hablado el apóstol Pedro a nosotros en 1 de Pedro 1. Entonces vamos ahí. Deja un marcador en Salmo 22 y vamos a 1 de Pedro 1. Primera de Pedro 1 y versículo 11. Aquí Pedro dice: escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Y aquí en el contexto Pedro está hablando acerca de los profetas y lo que ellos vieron antes, y ellos estaban tratando de buscar cosas sobre el Mesías, pero no podían verlo en ese tiempo porque Dios no había tomado la decisión de revelar todo eso a ellos, solamente dio sus palabras a ellos. ¿Sí, va? 11. El cual antes anunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo. Salmo 22, versículos 1 hasta 21. David está mostrando las aflicciones de Cristo y las glorias después de ellas. Estamos aquí viendo en versículos 22 a 31 las glorias después de las aflicciones del Mesías. Y como ya leíste, hay muchas cosas en que Jesús puede ser glorificado por lo que Él había hecho para nosotros en la cruz y lo que pasó después. Comenzando con lo que dice en Salmo 22 y versículo 22. Para los que saben numerología en la Biblia, sabe que 22 tiene un significado bueno acerca del Mesías, acerca de lo que Él había hecho para nosotros. Y en Salmo 22 y versículo 22 dice: contaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Y esto se refiere a la gloria del Mesías en su resurrección,
específicamente. ¿Cómo puedo decir eso? Pues el apóstol Pablo nos dice eso claramente, porque Jesús había revelado a él para dar a nosotros. Eso es el significado profético. Vamos a Hebreos 2. Hebreos 2. Y en Hebreos 2 y versículo 9, Pablo dice: Empero vemos a aquel mismo Jesús que fue hecho un poco menor que los ángeles por pasión de muerte, lo que leímos en el principio de Salmo 22, coronado de gloria y de honra, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y él murió físicamente en la cruz, de verdad. 10. Porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por el cual son todas las cosas, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, hiciese consumado al príncipe la salud de ellos por medio de padecimientos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por cuya causa no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y por eso muchos sí pueden decir que Jesús es su hermano mayor. Él es el anciano de los hermanos, porque era las primicias de la resurrección. Pero los que sirven a Jesús saben que sí, puede ser que pueden llamarle así, pero es mejor tomar el versículo como dice, y dice que para él no avergonzó a él llamar a nosotros hermanos. Nosotros debemos ver a él como rey y sacerdote y profeta con P mayúscula, ¿sí ve? Él nos mira así, no significa que debemos mirar a Dios así, debemos tener respeto. Pero siguiendo 12, diciendo, entonces, lo que Pablo está citando aquí confirma todo lo que leímos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la iglesia, salmearte. Eso es lo que ya leímos. ¿Sí, verdad? Y él tomó la muerte para cada persona y en su resurrección era capaz de santificar a todos que creyeron en él. ¿Sí, verdad? Entonces Jesús es el cumplimiento de lo que ya leímos en Salmo 22. Y como notas en esa lectura, muestra que él era coronado de gloria y honra antes de gustando la muerte y después. ¿Sí, verdad? Vamos a ver a Jesús hablando y cumpliendo eso, anunciando el nombre de Jehová a sus hermanos en su ministerio y también después, históricamente. Vamos a Juan 17. Juan 17. Y en Juan 17 tenemos a Jesús orando al Padre. Y él dice a él, Juan 17 y versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me lo diste a mí y guardaron tu palabra. ¿Sí ve? Anunció el nombre de Jehová a sus hermanos, que son los hombres que el Padre dio a él, es decir, los 11. ¿Sí ve? Pero también, esto es antes de su crucificación, ¿cierto? Después en su resurrección, vea lo que él quiere que María anuncia a sus hermanos. Juan 20. Juan 20 y versículo 17, la Biblia dice. Jesús hablando a María, dícele Jesús, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a quién, a mis hermanos. Ya eran hombres antes, pero son sus hermanos ya. Y diles, subo a mi Padre, nombre de Dios, y a vuestro Padre, a mi Dios, y a vuestro Dios. Y ve Jesús cumpliendo todo eso. Él anunció el nombre de Jehová con sus hermanos, en la congregación. La iglesia es una congregación, ¿sí ve? Gloria a Dios. Y obviamente hay una gloria en la resurrección, porque Jesús es el único que había resucitado de entre los muertos. Es decir, él resucitó y nunca va a morir otra vez. Nunca más. Y si usted participa en esa misma resurrección, Él va a compartir esa misma gloria a ti, porque confías en Él. Salmo 22.
Salmo 22, y vamos a versículos 23 a 26, la Biblia dice. Los que teméis a Jehová, alabadle, toda la simiente de Jacob, glorificadle, y temer de él toda la simiente de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del pobre, ni escondió su rostro de él, y cuando clamó a él le oyó. De ti será mi alabanza en la grande congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los pobres y hartarse han. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Aquí estamos viendo que hay una gloria en Dios respondiendo a los que le buscan también. Porque después de cumpliendo la obra de salvarnos, hay una gloria en Él escuchando a nosotros cuando por fin ponemos en rodilla para buscarle. ¿Sí, verdad? Y vea que Él busca a los pobres. Vamos a mirar eso espiritualmente. Pobre. ¿Quién es el pobre? Vamos a Mateo 5. Mateo 5. Mateo 5 y versículo 3, y esto debe ser históricamente también. Dos están ahí. Mateo 5 y versículo 3, Jesús dando su sermón en el monte a los judíos, y él dice a ellos en versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sí, ve? En 2 de Samuel 22 dice, y salvas al pueblo pobre, hablando de los israelitas, los judíos específicos que son pobres en espíritu. Él va a salvar a ellos. Él va a escuchar y responder a ellos. Porque si son pobres en espíritu van a buscarle. ¿Sí, ve? Entonces históricamente sí refiere a Israel. Y a los que toman la decisión correcta de corazón de buscar a su Mesías. Pero espiritualmente refiere a cualquiera hoy en día que es pobre en espíritu, porque sabes que hay una gloria en Jesús respondiendo a su oración. Si buscas a Él de todo corazón y reconoces la verdad, que eres un pecador, sí, y no puedes cambiar esa situación, no puedes hacer obras para salvar a sí mismo su pecado, pero fue por eso que Jesús había venido, para mostrar su amor a ti, ¿sí ve? Y para que usted pueda reconocer la gloria en su resurrección para llamarle. Reconociendo su pobreza en espíritu y su necesidad del pan de vida para alimentarte con vida eterna. ¿Sí, ve? Jehová está prometiendo que si reconoces que eres pobre, Él va a salvarte. Él te va a escuchar. ¿Okay? Regresando al contexto de Salmo 22, ese pobre tiene un significado profético también. Vamos a Salmo 22 otra vez. Salmo 22. Y comenzando donde dice en versículo 24, la aflicción del pobre. Vamos a ver esa sección. La aflicción del pobre ni escondió su rostro de él. Y cuando clamó a él, le oyó. ¿A quién está refiriendo ahí? ¿Quién es el pobre ahí proféticamente? Bueno, ya sabemos. ¿Ya? Vamos a Isaías 53. Isaías 53 para que lo veas en la profecía. Pero sí, es Jesús. Dice en Isaías 58 y versículo 10 que el alma afligida refiere a alguien que es pobre en esa manera. ¿Pero quién? Isaías 53 y versículo 10 dice, con todo eso, Jehová le quiso moler, hablando del Mesías, sujetando de la enfermedad, cuando hubiere puesto su vida por expiación, su alma fue afligido. ¿Sí ve? Y el alma de Jesús, que su vida, Él dio y Él clamó a Dios cuando básicamente Él murió físicamente, su espíritu se fue a Dios,
Su cuerpo se quedó en la cruz y su alma con nuestro pecado se fue abajo. Y ya hicimos el estudio grande en Salmo 18, ¿saben eso? ¿Y qué fue la cosa que Jehová, Dios el Padre, había escuchado de este pobre con su alma afligida? Vamos a 2 Corintios 4 para ver la oración. 2 Corintios 4. 2 Corintios 4 y versículo 13 dice, hablando de nosotros, teniendo pues el mismo espíritu de fe, y eso es el espíritu de fe de Jesús en el contexto, conforme a lo que está escrito, creí y por tanto hablé. Eso es en Salmo 116, algún día vamos a llegar ahí. Nosotros también creemos y por lo tanto hablamos. Y sabes que Jesús se creyó en su Padre y por eso habló que Él va a caminar en la tierra de los vivientes. Caminaré ahí con confianza por medio de su Padre. ¿Sí ve? Y es por esa fe que somos salvos. Fue por ese mismo espíritu de fe que Jesús había resucitado entre los muertos. ¿Sí ve? Y cristiano, después de confiando en Cristo, debes tener el mismo sentido con su fe. Debes creer en Cristo y por eso hablas de Él. ¿Sí ve? Confesando la verdad acerca de Él a otros. Nota que en Salmo 22, creo que es versículo 25, dice, hartarse han, hablando de los pobres. Ya los pobres no son pobres si recibieron a Jehová, son hartos, tienen todo lo que necesitan. Hay una diferencia. ¿Sí ve? Vamos a Mateo 5 otra vez. Mateo 5. Mismo sermón del monte. Jesús hablando a los pobres en espíritu y dice en versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Entonces, si eres pobre de espíritu, vas a ser manso y vas a tener hambre y sed de justicia, porque vas a reconocer que no puedes obtener justicia sin Dios. ¿Sí, ve? Y por eso, como dice Jesús en Mateo 11, vamos ahí. Mateo 11 y versículo 8, vas a escuchar a Jesús cuando Él te dice, y sí, históricamente los judíos, pero hoy en día, judío, griego, Jesús está diciendo esto a todos. Y Él dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí. ¿Por qué? Que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y ligera mi carga. Él va a asegurar que ya no eres pobre y estás ahí cargando esa carga de pecado. Él va a limpiar y borrar eso por el poder de su sangre, por lo que Él había hecho en Salmo 22 con sus aflicciones y las glorias después de eso. ¿Sí, ve? Y vas a aprender de Jesús y saber lo que es ser manso y humilde. Por eso vas a ser harto por Dios, porque estás manso de lo que Él había dicho a ti y humilde a Él. ¿Qué significa mansedumbre? Un significado es sí, no obteniendo venganza contra alguien cuando te hablan mal. Y cuando vives para Cristo, eso puede pasar. Gente diciendo maldichas a ti por dando el evangelio y cosas así, tocando puertas, etc. En lugar de defender a sí mismo, no lo haces y oras a Dios para ayudar a ellos a reconocer la verdad, dejando que Dios obtenga la venganza con ellos. Y la venganza que queremos, que Dios hace algo con el corazón de ellos para que cambien y ellos pueden también
ponerse mansos y humildes a Dios, que ellos pueden reconocer que realmente son pobres en espíritu porque no piensan así en ese momento. Pero cristiano, antes de que eras salvo, reconociste eso. Eso fue la primera vez que era manso con Dios. Porque como dice en Romanos 3, dice que todo el mundo se tenga por reo delante de Dios por su pecado. Reconociste que usted es parte de ese mundo y que eso era cierto de ti, que eres un pecador y no tienes esperanza aparte de Jesús. Que sus obras y las obras de Buda ni cualquiera pueden ayudarte, especialmente Papa. Ninguno de ellos. Solamente Jesús. ¿Sí, ve? Y por fin dejase de defender a sí mismo en frente de Dios, dejase de defenderse diciendo que eres una buena persona, diste cuenta que comparado a Jesús no eres bueno. Y eso es la comparación que Dios quiere que haces. Si quieres compararse a un hombre, debes compararse a Jesús. ¿Sí, ve? Y vas a reconocer que sí, eres culpable de pecado, eres un pecador y mereces el infierno. Yo lo merezco también, yo no soy algo especial. Pero cuando dejase defenderse en frente de Dios y reconociste la verdad, allegaste a Él porque por fin en ese momento poniste en rodilla a Dios, es decir, era humilde buscando a Él para su gracia y Él mostró su Hijo. Porque el Hijo no había venido para condenar al mundo, sino que el mundo por Él podía ser salvo. ¿Sí, verdad? Y sabes que hay una gloria en Dios respondiendo a ti cuando por fin haces eso. Él había hecho todo. Su Espíritu Santo y su palabra haciendo su corazón más y más suave para recibir las palabras sanas del Señor Jesucristo. Y llegaste al punto que tomaste la decisión de recibirle y Él hace todo para salvarte también. Hay una gloria en eso. Basado en la resurrección, ¿sí ve? Vamos a Salmo 22. Salmo 22. Y versículo 27 la Biblia dice: acordarse han y volverse han a Jehová todos los términos de la tierra, y humillarse han delante de ti todas las familias de las gentes. Entonces los gentiles debajo de Jesús. Porque de Jehová es el reino, y él se enseñoreará de las naciones. Comieron y adoraron todos los gruesos de la tierra, delante de él se arrodillaron todos los que descienden al polvo, y sus almas no vivificaron. Y para los que saben un poco de escatología, saben que esto muestra la gloria en la segunda venida con el Señor, porque Él va a reinar aquí en la tierra. Él va a ser el Rey de Reyes, el Rey de los gentiles. Y si no obedeces a Él, no tienes control de su alma, como dice ahí. No puedes vivir más. Regresas al polvo, ¿sí ve? Ya estudiábamos Salmo 2 y vimos eso en Salmo 2 que habla de la segunda venida y algunos tienen que besar al Hijo porque si no lo hacen van a recibir su ira. Pero vamos a Malaquías 1. Malaquías 1 para ver algo acerca de esto de las naciones, las gentes comiendo todos los gruesos de la tierra. Vamos a ver un poco acerca de eso. Malaquías 1. Malaquías es el último profeta menor en el Antiguo Testamento, perdón. Malaquías 1 y versículo 11 la Biblia dice: porque desde donde el sol nace hasta que donde se pone, mi nombre será grande entre las gentes, dice Jehová. Y en todo lugar se ofrecerá a mi nombre perfume y ofrenda pura, porque grande será mi nombre entre las gentes, dice Jehová de los ejércitos. Y vea que en el milenio, cuando Él está reinando, después de la segunda venida, que hay una gloria en Él tomando su reino y control de todo este mundo y la tierra, las gentes van a traer perfumes y ofrendas, van a
por fin hacer sacrificios y cosas a Dios. ¿Sí, ve? Jesús siguiendo, glorificando al Padre, dando su nombre a las gentes, ya siendo rey aquí en la tierra. Pero ¿qué pasará si las gentes no hacen eso? Vamos a Zacarías 14. Zacarías 14 y versículo 16 dice: Y todos los que quedaren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año a adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de las cabañas. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieron a Jerusalén a adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. ¿Sí, ve? Y si la familia de Egipto no subiere, y no viniere, no vendrá sobre ellos la lluvia, antes vendrá sobre ellos la plaga con que Jehová herirá a las gentes que no subieren a celebrar la fiesta de las cabañas. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de las cabañas. ¿Qué plaga? Ya leímos. No tienen control de sus almas. Van a regresar al polvo, van a morir. ¿Sí, ve? Porque todos que están en la presencia de Jesús no mueren. Pero sin su presencia ya puedes morir. Entonces va a ser algo serio cuando Él está aquí, porque su gloria es manifestado y Él no tiene tiempo para los que no quieren seguir sus leyes. Él es santo. Él ya había probado todo en la gloria de su resurrección. Y con todos los cristianos ahí que son pruebas de Él respondiendo a personas que le buscaron. Y Él ahí en el milenio siguiendo, diciendo: búscame, soy su rey, quiero salvarte, y no quieren. Hasta que ya ni siquiera quiere dar sacrificios a Él. Ok, déjales. No van a recibir agua. No van a tener comida. Van a regresar al polvo, ¿sí ven? Y Él siendo rey del universo tiene derecho a hacer eso. Tiene sentido. Puede ser que algunos que no estaban buscando, después de viendo su poder, van a buscarle. Gloria a Dios. Y otros, todos toman sus propias decisiones, ¿no? Entonces hay una gloria en la segunda venida del Señor. ¿Se ve? Las glorias del Mesías y su obra ahí en la cruz. Y la última gloria está ahí en Salmo 22 y versículos 30 y 31. Vamos ahí. Salmo 22 y versículo 30 dice: La simiente le servirá, será contada a Jehová perpetuamente. Vendrán y anunciarán al pueblo que naciere su justicia que él hizo. Y aquí puedes ver la gloria que Jesús tiene en su propia simiente. Tiene un simiente. Vamos a Isaías 53 para que podamos entender esto un poco más. Isaías 53. Vea que Jesús tiene un simiente, pero físicamente no tenía esposa y no tiene hijos. Entonces, ¿cómo puede tener simiente, no? Isaías 53 y versículo 3 agrega, Isaías 53 y versículo 10, agrega este problema entre comillas, porque dice: después de cuando hubiere puesto su vida por expiación, vea que dice, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será prosperada en su mano. Jesús va a tener linaje, va a tener simiente, pero ¿cómo? No tiene simiente físico. No tenía esposa ni familia, si crees la Biblia, si crees la basura de Da Vinci Code y el resto de las mentiras de la otra Biblia de los gnósticos, que son
falsificaciones, básicamente todo eso fueron escritos mucho tiempo después de tiempo de Cristo cuando Él vivió y no son históricos. Si crees eso, claro, vas a pensar que realmente tiene un linaje físico ahí. Pero no lo tenía. Pues, ¿qué dice la Biblia? Vamos a Primera de Pedro otra vez. Vea que Pedro tenía mucha revelación acerca de las glorias de Cristo. Primera de Pedro 2, y versículo 9 dice, mas vosotros, hablando a la iglesia, sois, el linaje elegido, el real sacerdocio, nación santa, pueblo ganado, para que anuncies las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Y usted, si eres un cristiano, si renaciste, como vamos a ver, si tienes la simiente morando en su corazón, porque la simiente es el verbo de Dios y su palabra también, Jesús, si Él mora ahí, eres parte de su linaje, ¿sí ve? Y fuiste hecho así para anunciar a otros la verdad que fue por Él que pudiste cruzar de tinieblas a luz. Fue por su gloria que usted podía ir a la gloria. Ya leímos que dice, anunciarán a los que le nacieren. Entonces ahora estamos viendo esto de nacer. Vea que el Antiguo Testamento habló de naciendo otra vez. Por eso Jesús, cuando Él estaba hablando con Nicodemo, lo que Él había dicho era correcto. ¿Por qué un maestro de Israel no sabía de eso? Está ahí. Cosas de nuevo espíritu, nuevos corazones, naciendo, todo eso está ahí en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel. El misterio era Dios incluyendo a gentiles en esa promesa. Eso era el misterio, eso no estaba en el Antiguo Testamento para nada, no directamente, pero naciendo sí. Vea lo que Jesús había dicho a Nicodemo, Juan 3, Juan capítulo 3. Y en Juan 3 y versículo 7 la Biblia dice, no te maravilles de que te dije, necesario os es nacer otra vez. Es necesario. Tienes que ser parte del linaje de Jesús para que puedas seguir perpetuamente. Si no, no puedes seguir para siempre, es imposible. Eres parte del grupo que regresa al polvo porque su alma no tiene vida eterna, no tiene vida y vida con gran abundancia, ¿sí ve? Necesitamos a Jesús. Juan 1 y versículo 12. Juan 1 y versículo 12. Mas a todos los que recibieron, dióles poder de ser hechos hijos de Dios, esto es, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangres, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad de hombres, sino de Dios. Y es Dios que hace la operación que es hecho sin manos, la operación de Dios para engendrarte otra vez, darte un nuevo nacimiento. Es algo espiritual. Y es a los que creen en el nombre de Jesús, el Mesías. Y por eso vas a anunciar a otros esa verdad, que Él te renació y Él te ayudó a cruzar de las tinieblas a la luz y que Jesús quiere hacer eso con todos. La sangre que Él derramó ahí en Calvario es suficiente para cada hombre del pasado, en el presente y también en el futuro. Porque Él es Dios manifestado en la carne, ¿sí ve? Y ya si tienes ese renacimiento, sabes que esa misma simiente mora en ti. Y por eso vas a seguir con Jehová perpetuamente.
para siempre. No puedes perder su salud, porque es algo que fue hecho del Mesías, es parte de su gloria. Si piensas que puedes perder su salud, estás diciendo que Jesús no tiene la gloria, que Él no era capaz de darte todo, que no fue por Él, que tiene que ver contigo. Y la verdad, doctrinalmente estás confundiendo santificación y justificación. ¿Sí, ven? No sabes la diferencia y piensas que tienes que santificarse para ser justificado en los ojos de Dios. Eso se llama obras. Eso no es gracia. ¿Verdad? Pero vamos a 1 de Juan 3. 1 de Juan 3. Y 1 de Juan 3 y versículo 9 dice: cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente, eso es la simiente de Dios, mora en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Cuando recibes ese nacimiento de Dios, hay una parte de ti que no peca, su nuevo hombre. ¿Sí ve? Y por eso eres salvo. Tienes vida eterna y vida sempiterna. Vas a estar con Jehová perpetuamente. Puede ser que no manifiesta en su vida en este momento, pero si sigues creciendo en la fe, lo que pasó adentro va a salir. Porque estás obrando para manifestar eso en frente de otros, a diferencia. Pero si no lo haces, pues tienes vida eterna. Pero muchos van a pensar que no lo tienes. Van a decirte que eres perdido o no, a lo menos no eres correcto con Dios. Debe ponerse en rodillas, arrepentirse y confesar sus pecados a Él y tratar de cambiar su vida. ¿Sí, ve? Pero voy a decirte un secreto, para que si no sabía. La mayoría de personas que creen en esa manera que tienen que mantener su salud, muchos de ellos no son salvos. Algunos sí, tienes que hablar con ellos para dar cuenta, pero la mayoría de ellos realmente están confiando en su bautismo de agua y en su santidad para mantenerse. No creen en lo que había hecho Jesús en la manera correcta. Sí dicen que Él murió por el pecado del mundo y Él quitó el pecado. Y puede ser que reconocen que en una manera se aplica a ellos, pero no entienden esa manera. Piensa que termina en el momento en que ellos se arrepintieron a Él y ponían confianza en Él, que Él solamente lavó hasta ese momento y ya, y el resto tiene que hacer obras. No. Sí, ¿verdad? Si vives en 2021 después de Cristo, todos sus pecados son futuros de Calvario. Entonces, para ser parado según su vida, muestra a mí, a lo menos, que su perspectiva es incorrecta. No es por dando gloria a Dios, es por su perspectiva, como usted determina cuáles pecados Dios limpia y cuáles no. No, Él limpió todos sus pecados, lo que dice la Biblia. El pago que Él había hecho es suficiente, por eso hay una gloria en ti. Él metió su simiente en ti. Y eres un ejemplo, una prueba del poder de Dios por medio de lo que Él había hecho ahí en Calvario. ¿Sí, ve? Y es por eso que debes anunciar lo que había hecho, lo que Él había hecho por ti, específicamente la justicia que Él había hecho. Su justicia que hizo, dice ese versículo, esa parte ahí. La justicia del Mesías de Salmo 22, que Él había hecho todo, y hablas de Él, y apuntas personas a Él. ¿Sí ve? Vamos a Romanos 10. Romanos 10. Romanos 10 y versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios, y esto es Pablo hablando de Israel, que no había, los que son de Israel, los judíos que no habían convertido de ser cristianos,
¿Qué pasa con ellos? 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando de establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo. Cristo es la justicia de Dios, según Pablo, para dar justicia a todo aquel que cree. ¿Creíste en Jesús? Siendo alguien que renací, es mi deber, siendo simiente de Dios, decir a ti que debes confiar en Cristo y ser parte de su simiente también. Porque la diferencia entre la generación de Jesús y las generaciones de Adán es que en la generación de Jesús nadie muere, todo se engendra y ya. Léelo. No hay muerte con Jesús. Sí, vas a vivir para siempre. Oh, pero puedes morir físicamente. Eso es durmiendo en los ojos de Jesús. Vas a dormir en Jesús y regresar. Dios prometa eso por medio de la gloria en la resurrección. ¿Sí ve? Todo conecta a eso y la justicia que Jesús había manifestado por todo lo que había hecho Jesús en Salmo 22, hermanos. Y siendo la simiente de Él, debes hablar a otros de la resurrección de Cristo y el poder que está ahí. Él fue levantado para nuestra justificación. Es la prueba, ese hecho histórico es la prueba de esa verdad. Es por eso que estamos en 2021 después de Cristo. Es un reflejo de sus acciones aquí en la tierra, especialmente la resurrección de entre los muertos con un cuerpo físico, no como una fantasma o algo así como dicen algunos cultos que son falsos. Él realmente resucitó. ¿Sí, ve? Y estamos hablando de eso a otros para que ellos puedan tomar la decisión de clamar a Dios. Y si ellos están ahí clamando a Él, siendo mansos y humildes, tanto como el pobre ahí, ¿sabes qué? Dios va a recibir gloria en respondiendo a su oración y salvándoles para hacer a ellos simiente. Porque como dice en Romanos 1 y versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, el justo vivirá por la fe. Es decir, la persona que confía en Cristo está poniendo su fe en Cristo. Y por eso Dios el Padre responde a ellos porque están buscando a Él por medio de su Hijo, reconociendo la verdad que su resurrección muestra que Él tiene poder contra el pecado y la muerte. Y Él es el único que puede salvar, ¿sí ve? Y por eso reciben la fe de Cristo. Creí, por tanto hablé. Y tienen vida eterna. Y no pueden pecar, ¿sí ven? Tienen la fe de Cristo, eso es ese cimiento. No es su fe, tiene nada que ver con su fe. Oh, si pierde esa fe, pierde su salud, tiene nada que ver con usted. Si realmente confiaste en Cristo, recibiste la fe de Cristo, es un regalo de Dios. Y los regalos de Dios, los dones de Dios, no tienen arrepentimiento ni sus llamados. Dios no va a sacar eso, Él te dio ese regalo, ese don gratuito. Es la vida eterna, ¿sí ve? Y si ya eres parte de ese linaje de Cristo y eres uno de esos renacidos que tienen vida eterna, puedes estar ahí esperando para la gloria que ha de venir porque ya reconoces que Él había venido antes y Él muy pronto va a regresar a la tierra en la segunda venida para reinar a todo este mundo y destruir este mundo impío para poner otro mundo que ha de venir. Y ahí, cristiano, vas a estar ahí viviendo y siendo parte de eso. Gloria a Dios. Y es con todo eso, hermanos, puedes reconocer las glorias del Mesías. Vamos a orar.
Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrarnos a nosotros las glorias que el Mesías recibió después de sus aflicciones en Salmo 22. Ayuda a nosotros a reconocer la importancia de estas glorias, porque la verdad es que si Jesús no había resucitado, no podíamos ser salvos, no podemos tener la justificación. ¿Sí, verdad? Y por usted no siendo dispuesto de darnos misericordia para que podíamos clamar a ti en angustia, reconociendo nuestra vida pecaminosa y nuestra necesidad de ese mismo Mesías, no podíamos ser salvos. Porque fue por su misericordia que pudimos reconocer eso, y por su gracia era dispuesto a responder a nosotros y hacer a nosotros simiente o linaje del Mesías por medio de su renacimiento. Gracias, Señor. Y ayuda a nosotros a tomar la decisión de vivir para ti, esperando y mirando hasta adelante, reconociendo que muy pronto ese mismo Mesías Jesús va a venir a esta tierra y dominar este mundo y destruir el Dios de este siglo y todo lo que había hecho para dañar este mundo. Gloria a ti, Señor, por eso. Y te damos gracias por todo que tenemos, Señor, especialmente esa salud que fue hecha por Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.